En la predicación como en la enseñanza, hermanos, se siembra y se cultiva. Tanto en la predicación como en la enseñanza, se siembra y se cultiva. ¿Qué sembramos y qué cultivamos a la hora de predicar y enseñar? La palabra del Señor. Sembramos la palabra del Señor. Sembramos, hermanos, las escrituras. Cuando predicamos y enseñamos, hacemos el trabajo del sembrador. Recuerde que el sembrador salió a sembrar. Salió a sembrar una semilla buena, ¿cierto? Y entonces salió a sembrar y parte de esa semilla cayó en 4 terrenos. Cayó en pedregales, cayó entre espinos, cayó junto al camino. Y esos terrenos fueron infructuosos para esa semilla no dio fruto. Se ahogó la semilla y fue infructuosa. Pero la semilla que cayó en buena tierra, esa sí dio fruto. Esa sí dio fruto. Gloria al nombre del Señor Jesús. Sabemos, hermanos, que los terrenos son el corazón de los seres humanos. Unos reciben la palabra con gozo, pero hay poca duración. Otros no la reciben, otros ignoran, otros rechazan. Pero la palabra del Señor, cuando cae en una buena tierra, esa palabra debe germinar porque es una buena tierra. Esa palabra, hermanos, un día, hermanos, llegó a nuestra vida. Llegó a nuestro corazón, llegó a nuestros oídos. Y la palabra del Señor, hermanos, germinó. Esa semilla germinó. Y esa semilla fue creciendo, ya fue un arbolito. Ya es un árbol y ese árbol dio frutos. Y aquí estamos, hermanos, en el Señor Jesucristo, creciendo para vida eterna. Gloria al nombre de Jesús el Señor. Entonces, hermanos, cuando se predica y cuando se enseña la palabra, se hace esas dos funciones. Se siembra y se cultiva también la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Se siembra y se cultiva. La palabra no vuelve vacía. La palabra del Señor hace su trabajo, hace su obra en aquel que deja que la palabra del Señor haga su trabajo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Hay que abrirle espacio en nuestro corazón, estimados amigos y hermanos, a la palabra para que ella haga su trabajo, para que ella haga su obra y para que ella germine y esa semilla entonces mucho más adelante sea un árbol que produzca y dé fruto. Amén. Fruto para el Señor. El salmista, el profeta Isaías, hermanos y amigos, el profeta Isaías dice allá en su capítulo 55, verso 10, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y vuelve allá, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, esa lluvia hace algo especial en la tierra, en el terreno. Esa lluvia que desciende, entonces, hermanos, da semilla. Da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces dice el Señor, así será mi palabra. Es un ejemplo que pone aquí el Señor a través de Isaías. Así será mi palabra que sale de mi boca. Gloria al Señor Jesús. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria al nombre del Señor Jesús. Nuestro trabajo, hermanos, como predicadores, es predicar. Es hablar del Señor Jesús. Es predicar la Biblia, las Escrituras, hermanos. Es anunciar a Jesucristo el Señor. Hay técnicas para predicar, como lo vimos hace 8 días en nuestra enseñanza hace 8 días. Hay técnicas para predicar. Pero también el predicador debe estar conectado con el Señor, debe estar conectado con el Rey de la Gloria, debe pedir en oración que el Señor le guíe para predicar su palabra. Antes de ir a la técnica, antes de ir a lo que ofrece la teología, hermanos, para hablar las Escrituras, es necesario primero hablar con el Señor, para que el Señor nos guíe, nos direccione, nos muestre, Señor, qué es lo que necesita tu pueblo.
Señor, ¿qué es lo que necesito yo? Háblame, Señor, háblanos, ilumíname, guíame, Señor, a través de tu palabra, para hablar, Señor, lo que está conforme a tu palabra, no lo que yo quiera hablar ni lo que yo quiera expresar por mi propia cuenta. Gloria al nombre del Señor Jesús. Debe haber, hermanos, entonces una conexión. Vimos hace 8 días una conexión entre el predicador y la predicación. No podemos estar predicando y pensando en otros asuntos. Nuestro asunto a la hora de predicar es predicar la palabra del Señor, hablar de Jesucristo, hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque la predicación, hermanos, merece toda nuestra atención a lo que estamos haciendo, lo que estamos expresando y cómo lo vamos a hacer. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hablar la palabra del Señor con alegría, con amor, con gozo. O de pronto decir, el Señor es amor, el Señor nos ama a todos nosotros. Aquí está el Señor con nosotros. Como con esa tristeza, aquí está el Señor con nosotros. El Señor nos ama a todos. Su presencia es real en nuestro medio. Gloria al Señor Jesús. El Señor nos habla y el Señor nos ama porque el Señor es amor, hermanos. Hablar la palabra del Señor con ese ímpetu, con ese ahínco, con esa pasión, con esa alegría. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces es importante, hermanos, ¿cierto? Ir a Jesucristo el Señor, hablar con el Señor para que Él nos guíe qué debemos hablar, qué debemos predicar, cómo debemos hacerlo, para que esa palabra, hermanos, llegue a las personas y haga un impacto especial, porque no predicamos para entretener, predicamos para impactar, predicamos para llegar, hermanos, por medio de un mensaje sencillo, porque el mensaje del Evangelio no es complicado, es sencillo. Llegar con este mensaje que es sencillo a muchas personas que necesitan la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Le predicamos a las personas, ¿cierto? Le predicamos a nuestros hermanos. Predicamos la palabra del Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Todos somos llamados, hermanos, a predicar. A hablar del Señor, a comentar, hermanos, de las maravillas del Señor Jesús. Y que la gloria sea para el Señor, la alabanza sea para Él, la adoración es para Él, el reconocimiento es para Él, hermanos. Cuando el Señor nos usa, porque el Señor siempre nos usa, el Señor siempre nos habla, hermanos, a través del predicador. Siempre, Señor, la gloria, la alabanza es para ti, Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje, gracias, Señor, porque usted es bueno y usted nos habla. Porque el Señor habla, hermanos, y sigue hablando. El Señor habla y sigue hablando. Y qué bueno, hermanos, que el Señor nos use a nosotros para hablar su palabra, ¿cierto? Que el Señor nos use para hablar con denuedo la palabra del Señor. Esa era la oración de Pablo a los hermanos cuando él les expresaba las cartas. Y oren también por mí, para que con denuedo anuncie el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús el Señor. Antes, hermanos, de pasar a predicar, oramos por el predicador. Eso es un detallazo, hermanos, porque entre todos oramos para que el Señor nos hable a todos, para que esa palabra llegue, hermanos, a nuestra vida y sea de grande bendición la palabra que vamos a escuchar, y esa palabra viene de parte del Señor. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, en este momento vamos a mirar entonces, vamos a mirar la clase de sermones que hay y cómo debemos trazarlos. La clase de sermones que hay y cómo debemos trazarlos. En el comienzo leímos un texto bíblico, hermanos, 2 Timoteo 4, 1 y 2, ¿cierto? ¿Fueron palabras de quién? Palabras del apóstol Pablo, que le dijo a Timoteo. Le dice a Timoteo entonces el apóstol Pablo: te encarezco, te encargo, te encomiendo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes
Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, hermanos, que el predicador debe predicar en todo momento. El predicador debe estar listo. Debe estar listo el predicador siempre, hermanos. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando nos dicen con 3 meses de anticipación, como también cuando nos dicen hágale ya, hermano. Hágale. ¿Cierto, pastor? El predicador, hermano, ¿cierto, hermano Arturo? Hermano Elkin, los predicadores, hermano Jorge, hermana Sandra, hermana Dorita, hermana Sandra Henao, hermana Luz Estela, María Estela, hermano Richard, hermana Rosalba, hermana Inés. Debemos estar listos, hermano, porque a tiempo y fuera de tiempo, el predicador siempre debe tener el cartucho listo en la recámara, hermano. No, yo ya estoy preparado, ya tengo por ahí algo para decir. Ya estoy listo. Gloria al Señor Jesús. Listos, preparados, hermanos, para la batalla, ¿cierto? Porque el predicador pudo verse enfermado y no vino. O el predicador tuvo un viaje. Entonces, como aquí habemos predicadores que trazamos bien la palabra, hermanos, entonces el pastor nos dice, hermano, hágale usted. O no está el ministro del Señor, hermano, entonces dejamos ir los hermanos sin palabra. Hay que hablar porque aquí habemos muchos predicadores, hermano, y a todos el Señor nos usa grandemente, hermanos, para predicar y hablar su palabra. Entonces hay que hacerle, porque el encargo fue que prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. Hay que redarguir, exhortar con paciencia y con la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús el Señor, hermanos. Los predicadores, una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Y los que no predicamos también, una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Es bonito, hermanos, predicar la palabra del Señor. Entonces vamos a mirar, hermanos, los sermones bíblicos y cómo trazarlos. Vea, hay, hermanos, 3 clases de sermones. Está el sermón textual, está el sermón expositivo y está el sermón temático. Algunos teólogos dicen que está el sermón biográfico. Bueno, esa es una clase de sermón en donde se estudia la vida y obra de un personaje bíblico. Y entonces se comenta sobre ese personaje bíblico, desde sus comienzos, todo lo que hizo, con quién se casó, en dónde estuvo, cuál fue su desempeño, a qué se dedicó, hasta el momento de su muerte. Entonces, para ilustrar la historia o para ilustrar todo ese comentario, porque es muy complicado leer toda la historia para luego volver a comentarla, se usan algunos textos bíblicos clave en la vida de ese personaje. Y luego entonces ya se empieza a comentar la vida del personaje, sin olvidar el tema, el texto, el propósito, la introducción, el desarrollo y la conclusión. Así sea un sermón biográfico, tiene todos estos puntos. Entonces, hermanos, vamos a mirar algo, pues entonces lo que vamos a ocuparnos durante los próximos minutos acerca de los sermones bíblicos y cómo trazarlos. ¿Sí? Está el sermón textual, está el sermón expositivo y está el sermón temático. Para el sermón textual hay una clase de textos bíblicos. Para el sermón expositivo hay otra clase de textos bíblicos. Y para el sermón temático hay otra clase de textos bíblicos. No todos los textos nos sirven para predicar un sermón textual. No todos los textos nos sirven para predicar un sermón expositivo. Y no todos los textos nos sirven para predicar un sermón temático. Cada sermón en su categoría tiene una clase de textos bíblicos.
y tiene una clase de estudio, una clase de análisis para entonces, hermanos, predicarlos. Entonces empecemos en el nombre del Señor Jesús, ¿cierto? El sermón textual, hermano Harvey, el sermón textual. El sermón textual, hermanos, es un sermón muy especial. Vea, vamos a mirar, hermanos, estas tres clases de sermones. Y nos vamos a ubicar, hermanos, como predicadores de la palabra del Señor. ¿Con cuál sermón nos identificamos más? ¿Sí? ¿Con el sermón textual, con el sermón expositivo o el sermón temático? ¿Con cuál sermón nos encajamos más? ¿Con cuál sermón como que tenemos más cercanía? Puede ser el sermón textual, puede ser el expositivo, puede ser el temático, o usted puede decir, yo tengo comunión con todos los sermones, con todos sé cómo estudiarlos. O me gustaría mirar cómo hago para estudiarlos y ser un predicador de los tres sermones. Qué bueno sería, ¿cierto? Gloria al nombre del Señor Jesús. Aunque aquí, hermanos, hemos predicado los tres sermones. Aquí habemos predicadores de los tres sermones. Amén. De los sermones textuales, expositivos y temáticos, sino que muchas veces los hemos predicado, pero no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? Bueno, el sermón textual, mis hermanos, iniciamos con el primer sermón, el sermón textual. Este tipo de sermón comenta frase por frase. ¿Sí? Este tipo de sermón comenta frase por frase. ¿Cuál frase? La frase del texto bíblico que ahora vamos a mirar. Usa 1 o 2 versículos de la Biblia. No usa 4, 5, 6 versículos porque ese ya es otra clase de sermón. El sermón que usa muchos más versículos es un sermón expositivo, que ahora lo vamos a mirar. Entonces, este sermón textual usa 1 o 2 versículos de la Biblia. De este modo, entonces, se obtiene del texto tanto su tema como las divisiones y también su desarrollo, su conclusión o su aplicación. Es decir, hermanos, todo el tema del sermón textual sale del texto. Del texto sale el tema, aún si queremos colocarle un título, sale el título, sale el propósito, la introducción, el desarrollo, la conclusión y todo lo demás sale del texto bíblico, del texto textual, del sermón textual. El sermón textual, hermanos, el texto bíblico para el sermón textual es un sermón, hermanos, que nos ayuda a tener más intimidad con el texto. En ese sermón no nos vamos a ir a otras partes. Las divisiones, la explicación y todo lo demás del texto bíblico textual depende del texto. Todo se deriva del texto. El mismo texto, hermanos, nos muestra qué hacer. El mismo texto nos muestra cómo predicarlo, cómo hacerle las divisiones y las subdivisiones al texto para entonces explicar el texto bíblico. Gloria al nombre del Señor Jesús. Miremos entonces, hermanos, el primer ejemplo de sermón textual. El primer ejemplo lo encontramos en el libro profético de Isaías, el capítulo 9, el verso 6. Todos conocemos este versículo, ¿cierto? De memoria lo conocemos, pero leámoslo una vez más, mis hermanos. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria al nombre del Señor Jesús. En este texto, hermanos, está el tema, ¿sí? Están las divisiones del texto. En este texto está la introducción, en este texto está el cuerpo del sermón y está la conclusión del mensaje en este texto. Vamos a hacer, hermanos, un ejercicio entonces. Usted como predicador, ¿usted qué piensa? ¿Cuál sería la primera división en este texto? Leamos una vez más, hermanos, el texto bíblico. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué tal, hermanos, si nosotros señalamos, hermano Harvey, señalamos ahí la palabra admirable? La palabra admirable. La palabra consejero, hermano Harvey. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Príncipe de paz. Gloria al Señor Jesús. Ya estamos aquí, ¿cierto? Sí, estamos ahí ya con las partes. Gloria al Señor, hermanos. Entonces tenemos, hermanos, aquí un texto bíblico. Para entender ese texto bíblico, hermanos, hay que ir a su contexto, ¿sí? Hay que estudiar su contexto bíblico. ¿De dónde viene la expresión aquí del profeta? ¿A quién se refiere el profeta? El año, el tiempo, la época en la que este texto bíblico se expresó y a quién se refiere. Entonces, hermanos, esta es la primera parte de la división del sermón textual. Las palabras que más sobresalen en el texto, ¿sí? En la palabra admirable, entonces, está la palabra consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En cada palabra de estas, en cada expresión de estas, hermanos, entonces vamos a trabajar sobre ella. ¿Por qué el Señor es admirable? ¿Por qué el Señor es consejero? ¿Por qué es Dios fuerte? ¿Por qué es Padre eterno? ¿Y por qué es príncipe de paz? Esta parte va en el desarrollo del mensaje textual, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el tema a tratar aquí? El tema a tratar aquí podría ser, hermanos, podríamos hablar sobre las cualidades del Mesías. ¿Cuáles cualidades? Entonces aquí las tenemos. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como usted y yo vamos a leer el texto completo, debemos leer porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Ahí empezamos, hermanos, entonces a desarrollar nuestro mensaje, a desarrollar nuestro sermón textual. Fíjese, mis hermanos, que es un solo texto, no son 2, ni 3, ni 4. Si usted quiere entonces hablar algo sobre el versículo 7, el versículo 8, el versículo 9, el versículo 10, y seguir hablando, seguir anunciando, entonces ya su sermón sería un sermón expositivo, no un sermón textual, ¿sí? Porque la idea principal de su mensaje en este texto es el texto bíblico, ¿sí? El texto bíblico que usted tiene para enseñar sobre él. Y ahí tenemos entonces las divisiones. ¿Hay cuántas divisiones? Hay 5 divisiones, hermanos, en este sermón textual. Cuando entonces vamos a la palabra admirable, usted puede ir o podemos ir a otra parte de la Biblia que nos sustente esta palabra admirable. Podemos ir a un diccionario bíblico, a un diccionario español. Tenemos, hermanos, la libertad en este sermón textual, la libertad de analizar palabra por palabra sin salirnos del texto bíblico. Analizamos la palabra admirable, salimos un poco, pero volvemos otra vez y tomamos la palabra consejero. Explicamos la palabra consejero, nos salimos un poco y volvemos otra vez a la palabra Dios fuerte. Y así sucesivamente, hermanos, hasta explicar príncipe de paz. No sé si me hago entender o eso está más enredado que un bulto de anzuelos. Vuelvo y arranco para que me entienda.
El sermón textual, hermano, se basa de un texto bíblico. Y el mismo texto bíblico le va a mostrar a usted cuáles son las divisiones del texto, cómo explicarlo. ¿Sí? Gloria al Señor, hermanos. Vamos a otro ejemplo, mis hermanos, de este tipo de sermón. Vamos entonces a 1 Timoteo 3:16. Todos lo conocemos muy bien, ¿cierto? Es un texto bíblico, hermanos, relacionado con el Señor. Entonces, hermanos, al estudiar un tipo de sermón textual y con este texto bíblico, aquí el texto bíblico nos va a mostrar, hermanos, entonces lo mismo que el de Isaías. Nos va a mostrar las divisiones, ¿sí? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál sería la primera división del texto? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿cierto? Ahí entraríamos entonces a analizar, hermanos, el contexto. ¿Por qué lo dijo el apóstol Pablo? Todo texto, hermanos, todo pasaje bíblico, sea textual, expositivo o temático, necesitamos el contexto de ese pasaje bíblico. ¿De qué se refiere? ¿De qué está hablando? ¿De qué nos está enseñando acá el escritor? Para poder entender la idea. Porque ese contexto, hermanos, hay que hablarlo, hay que expresarlo. Bueno, aquí nos está hablando el apóstol Pablo, porque él viene hablando desde el capítulo 2, él viene expresando una idea, él viene enseñando algo doctrinal a los hermanos en esta congregación, y aquí a través de Timoteo, el Señor a través de Pablo nos enseña, ya usted está contextualizando antes de llegar al texto bíblico. Es que aquí nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sí, grande es el misterio de la piedad. Luego nos dice, Dios fue manifestado en carne. Sí, el Señor vino en carne. Justificado en el Espíritu. Sí, el Señor fue justificado en el Espíritu. Estamos repitiendo lo mismo que dijimos antes. Pero el propósito del sermón textual, hermano, es tomar frase por frase. Vamos a explicar qué significa e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Vamos a ir a otros textos bíblicos que nos apoyen, que nos respalden esta palabra que se encuentra en ese texto bíblico, y vamos a volver otra vez, ¿sí? Y vamos a tomar la palabra Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué fue manifestado en carne? ¿Cuándo fue manifestado en carne? ¿Cómo fue manifestado en carne? Vamos a explicar esa parte y otra vez volvemos, ¿sí? Justificado en el Espíritu. Vamos a explicar a través de las Escrituras por qué dice justificado en el Espíritu. Vamos a explicar, vamos a dar, hermanos, esta parte de justificado en el Espíritu a través de otras referencias bíblicas. Podemos ir a las cartas de Pablo, a otras cartas de Pablo. ¿Por qué Pablo lo dice? Si Pablo lo dice acá, es porque antes lo dijo, antes lo enseñó. Vamos a ir, hermanos, a descifrar, vamos a ir a interpretar esta parte, y volvemos otra vez y tomamos la otra parte. Visto de los ángeles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Predicado a los gentiles. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Creído en el mundo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y por qué? Y recibido arriba en gloria. Lo mismo. Este es el sermón textual. Todo se deriva del texto bíblico, hermanos. Todo del texto bíblico. Gloria al Señor Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Así más o menos. ¿Cuál tema le pondríamos aquí? Podríamos ponerle el misterio de la piedad revelado, ¿cierto? El mismo texto nos muestra cuál es el tema. El misterio de la piedad revelado fue un misterio, pero ahora ya no es un misterio. Usted va a explicar por qué no es un misterio ahora. Y por qué si fue un misterio cuando era un misterio. Gloria al Señor. Alabanzas. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. Un último ejemplo, hermanos, en este sermón textual. Lo encontramos en el Evangelio de Juan 10:9. Usted lo ha leído, ¿cierto? El Señor dijo, ¿a quién le dijo el Señor esto? Esta expresión, este texto bíblico, estas palabras, ¿a quién se las dijo el Señor? Si vamos a predicar, el Señor dijo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué texto tan bonito, ¿cierto? Pero el Señor se lo dijo a alguien. ¿En qué momento se lo dijo el Señor? Se lo expresó el Señor. Hay que analizar, hermanos, el contexto, de dónde viene esto. ¿De dónde viene? ¿A quién se lo dijo?
por qué se lo dijo, cómo se lo dijo, cuándo se lo dijo, para entender este texto. Gloria al Señor Jesús. Entonces aquí tenemos un texto para un sermón textual, porque se trata de un solo texto. Y este texto, hermano, tiene entonces algunas divisiones. ¿Cuál sería la primera división? Hermano Elkin, ¿cuál sería la primera división de este texto según su... Yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Perfecto, hermano. Gloria al Señor Jesús. Hermano Harvey. Hermana Inés, ¿cuál sería la segunda división de este texto bíblico? Será salvo. Será salvo. El que por mí entrare. El que por mí entrare. Sí, esa es la otra división. Gloria al Señor Jesús. Hermano Jorge, ¿cuál sería la tercera división de este texto bíblico para sermón textual? Será salvo. Perfecto. Será salvo, hermano Harvey. Hermana Viviana, ¿cuál sería la otra división para este sermón textual? Y entrará. Listo, entrará. Y entrará. Y saldrá. Creo que y saldrá. Entrará y saldrá. Es como la oración completa, ¿no? Bueno, listo. Y hallará pasto sería la última, ¿cierto? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 para trabajar este texto para sermón textual. Entonces ya llega la... Señor, pastor. Hay una prédica de horas. Sí, señor. Amén. Dividiéndolo así como usted lo acaba de enseñar. Sí, señor. Una predicación. Ahí donde a veces se dice que un hermano que dio un versículo y dio una prédica tan linda, pues porque se hizo este ejercicio. Seccionarlo, dividirlo, ¿no? Organizarlo. Yo soy la puerta. Hay un sermón completo. Sí, señor. Y el otro, el que por mí entrare. Todos caen. Amén. Sí, señor. Esto es lo elegante de este estudio, hermano. Hemos aprendiendo que predicar podemos todos. Y hacerlo bien. Se puede. Que no está... Amén. Eso no es para algunos, solamente es para todos. Entonces, como dice nuestro pastor hermano, yo soy la puerta, es un tema. Es un tema dentro de este reducido texto, porque es un texto muy corto, digo reducido porque es muy corto, para un sermón textual, pero de aquí salen, hermano, mensajes, muchos mensajes de la palabra y muchas enseñanzas. Yo soy la puerta, ¿qué podríamos entonces enseñar en esa parte de yo soy la puerta? El Señor dijo, yo soy la puerta. Ahí podríamos hablar sobre, por ejemplo, la sencillez del Evangelio. Yo soy la puerta, el Evangelio es sencillo. Aunque es poder y contiene poder, pero el Evangelio es fácil de entender, siempre y cuando le abramos el corazón al Señor, hermano, y el entendimiento al Señor. Entonces, la sencillez del Evangelio. ¿Qué podríamos enseñar en la expresión el que por mí entrare? Podríamos hablar, por ejemplo, sobre la universalidad del Evangelio, que el Evangelio es para todos, el Evangelio es universal, el Evangelio es para toda persona. El que por mí entrare, aquí no está haciendo acepción de persona, el que por mí. Para todos, sí, hermano. Así es. Amén. Claro, el Evangelio es para todos. Y podríamos tomar también el texto donde dice que el que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, son cosas que se pueden hacer, hermanos. Y así es. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la universalidad del Evangelio. La otra palabra es será salvo. ¿Qué podríamos hablar sobre será salvo? La eternidad del Evangelio. Será salvo, la eternidad del Evangelio. La promesa. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, nada más en esa expresión será salvo. Vamos a ir a otras partes de la Escritura en donde nos diga esta misma expresión.
y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay que analizar su contexto, si su contexto también apunta a lo que estamos enseñando. Todo es contexto, texto, contexto. Si el texto, pueden haber escrituras donde diga será salvo o la palabra salvación, pero el contexto va muy apartado de lo que estamos enseñando. Entonces ese pasaje bíblico sirve para otro mensaje, pero no para este. Claro. Gloria al Señor Jesús. Exactamente. Entonces, si hermano, vamos organizando, vamos cuadrando. Hombre, aquí hay una palabra que coincide con lo que tengo acá, pero allá me dice, el contexto me dice es otra cosa diferente. Entonces, ese texto no me sirve para este mensaje. Yo toco la puerta y llamo. Puede ser, hermano, será salvo. Hay que saber mirar a ver el contexto. El contexto. Porque una cosa es que el Señor sea la puerta y otra cosa es que Él toque a la puerta del corazón. El Señor es la puerta y nosotros tenemos la decisión también de abrirle al Señor nuestra vida, que en una forma figurativa es también como una puerta que se abre desde adentro, ¿cierto? Entonces, ir organizando ese sermón de esa manera puede, hermanos, nos puede dar resultado en este sermón textual. Señor. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Es o no es? Eso no es. ¿Conecta con esto o no? Yo soy la puerta. No, eso, el que dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, la puerta está tocando otra puerta. Por eso, ¿conecta o no conecta? Señor, con nosotros. Ese texto bíblico puede conectar, pero hay que ser muy sutil a la hora de hacer la comparación. A la hora de hacer la comparación. Porque el texto bíblico dice, el Señor dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Pero en Apocalipsis dice el texto bíblico, yo estoy a la puerta y llamo. Hablan en diferentes sentidos. Habla en un diferente sentido. Diferentes contextos. Exactamente, entonces como es un diferente contexto, no encaja mucho, aunque está la puerta en ambos textos. Pero aquí está la puerta como el Señor, yo soy la puerta, y en Apocalipsis 3:20 le dice el Señor ya que Él está tocando a la puerta, pero de un corazón. Aquí yo toco a la puerta y llamo. ¿Sí? Señor. Ahí es donde hay que tener cuidado, hermanos, porque no todos los textos que me lleven la palabra puerta se pueden usar en esa prédica. ¿Sí? Porque no te se vuelve una mazamorra ahí. Y todos, claro, todos son textos bíblicos. Y es palabra de Dios, pero se forzan los textos y ahí es donde vienen los errores de interpretación y de aplicación y la iglesia queda bollada. Eso, se desvía, no se edifica, se frustra. Y el predicador también se frustra porque dijo muchos textos que hablan de la puerta. Angosta la puerta y estrecho el camino, ¿cierto? Eso es otro. Y se ponen a pegar los tres y a forzarlos, Claro. los forzan y entonces ahí es donde los hermanos dicen, sí, citó un montón de textos, pero no predicó. Exactamente. O no enseñó. No enseñó, sí señor. Y pararnos a citar textos bíblicos, pues tampoco, de eso tampoco se trata. Trata de Trata de enseñar. exacto, Claro. llevar un mensaje. Sí, a la hora de mirar un texto bíblico que nos diga lo mismo que otro, que use alguna palabra lo mismo que otro texto bíblico, puede ser la palabra puerta, camino, esperanza, consuelo, espíritu, cuerpo, vida, sangre, carne. Pero es que allá también dice que espíritu, entonces este texto me sirve. Analice su contexto, a ver si el contexto habla lo mismo que acá, habla lo mismo que el texto que estoy buscando, el texto que es motivo de mi estudio, a ver si este otro me sirve para ponerlo acá. Si no me sirve, entonces no es. Hay concordancias, hermanos, temáticas.
Hay concordancias temáticas que son muy buenas para esta clase de bosquejos, para mirar palabras que hay en otro texto bíblico que quiere decir lo mismo que este. Pero no toda concordancia es temática, no toda concordancia nos lleva a ese mismo resultado. Hay concordancias que solamente nos muestra una frase, pero en diferente contexto, cada una. Pues ahí donde el predicador debe tener cuidado de no ir a forzar el texto, a decirle al texto lo que el texto no quiere decir. ¿Sí? Ahí hay que ser muy cuidadoso, creo que la palabra es muy exegético. Usar la exégesis, usar el análisis, usar todo el trasfondo del texto bíblico, hermano, para poder explicarlo. Aunque sea un texto bíblico muy conocido, de pronto tenga una sola frase, pero ese texto bíblico es digno de una investigación y de un análisis. Porque ese texto bíblico, si está ahí, ese tiene su contexto. Y el contexto me va a ampliar la idea del texto. Ah, ya sé por qué está ese texto ahí. Ese texto está por algo. Y ya sé por qué está ahí. ¿Sí? Por ejemplo, Sí, señor. Sí, señor. Me acuerdo aquí de algo, ¿no? Iba la mamá con un niño en el avión. Iban de viaje. Y entonces el niño iba jugando con un avión, dentro del avión. Entonces en el juego se le partió un ala al avión, del niño que iba jugando con el avión, dentro del avión. Y entonces el niño le puso a llorar y a gritar y a decir, mamá, se le partió un ala al avión. Entonces toda la gente que escuchó que al avión se le ha partido un ala, creyeron que era el avión en el que iba y se llenaron de pánico, pero era el avión del juguete del niño. Entonces hay que entender lo que se dice en qué contexto. El niño estaba metido en su juego y se puso a llorar porque al avión se le partió un ala. ¿Ah? Claro, ya para. Bueno, hermano, entonces la parte donde dice entrará y saldrá, este es otra división dentro de este sermón textual de Juan capítulo 10, ¿cierto? ¿Qué tema podría salir de aquí, hermano? ¿O qué desglose de palabra podría salir aquí de esta expresión? Yo puse aquí la libertad del evangelio. Entrará y saldrá. Ojo, libertad del evangelio, no libertinaje del evangelio. Porque una cosa es el libertinaje y otra cosa es la libertad que da el evangelio. El evangelio no nos da libertinaje. El libertinaje es como, bueno, usted está aquí, puede hacer lo que quiera, no hay problema. Tranquilo que la palabra del Señor nos permite hacer y deshacer. No, la palabra del Señor lo que vino a darnos fue libertad. ¿Sí? Libertad. Y entonces esa libertad del evangelio, hermano, la tenemos. Hemos sido libres de un yugo de esclavitud. ¿De cuál yugo de esclavitud? Eso es lo que vamos a explicar en el sermón. ¿De cuál yugo hemos sido libres? Si dice libertad del evangelio, ¿de cuál yugo hemos sido libres? ¿Cómo nos libertó el Señor? ¿Cuándo nos libertó el Señor? ¿Qué usó el Señor para libertarnos? ¿Sí? Entrará y saldrá. La libertad del evangelio. La libertad del evangelio. Entonces el apóstol dice que debemos permanecer en la libertad con la que Cristo nos hizo libres y no volver otra vez al yugo de la esclavitud. De pronto eso estaban haciendo los Gálatas, ¿cierto? Volviendo otra vez al yugo de la esclavitud, volviendo otra vez a los rudimentos, volviendo otra vez a los mandamientos expresados por la ley, por ordenanzas y decretos de la ley, sabiendo que ellos ya estaban en la libertad de Cristo, ya estaban en el Señor, ya estaban convertidos a Cristo, ya estaban en el Evangelio del Señor, así como lo expresa Pablo en Gálatas capítulo 1, el verso 11. Entonces, hermanos, esa libertad del Evangelio que el apóstol Pablo le dice a ellos, esa libertad es la que tenemos ahora tú y yo en nuestro corazón, la libertad del Señor. Eso es lo que vamos a explicar en el sermón. Gloria al Señor Jesús. La expresión donde dice y hallará pastos, aquí le puse algo y es la satisfacción del Evangelio. El Evangelio produce satisfacción. El Evangelio nos sacia.
el Evangelio nos sació, hermanos. Amén. Antes, ¿cuál era nuestro alimento? Nuestro alimento eran algarroba, ¿cierto? La maldad, el pecado. Ese era nuestro alimento, un mal alimento, ¿cierto, hermanos? Pero entonces ya tenemos la satisfacción del Evangelio, tenemos pastos y hallará pastos. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué nos dice el Salmo 23? Gracias, pastor. Sí, en lugares de delicados pastos nos hará descansar el Señor, hermano. Gloria al Señor Jesús. Entonces, la satisfacción del Evangelio, el Evangelio nos satisfizo. Sí, el Evangelio, hermanos, hizo una obra gloriosa y especial. Esto está dentro, pues, entonces, del sermón textual. Solamente, hermanos, desarrollando el texto bíblico. Aquí faltaría el tema, ¿cierto? Ya tenemos el texto, faltaría el propósito, faltaría la introducción, ¿cómo voy a empezar? Aquí ya tenemos el desarrollo, le haríamos entonces la conclusión o la aplicación al texto bíblico. Pero aquí ya tenemos, hermanos, un adelanto, ¿cierto? Ya tenemos aquí una gran ventaja, ya tenemos aquí en donde empezar entonces a escudriñar, a buscar, a contextualizar las Escrituras. Gloria al Señor Jesús. Pasamos, hermanos, entonces al siguiente tipo de sermón, así rápidamente. Entonces el sermón textual, hermano, es un sermón que se deriva de ¿cuántos textos bíblicos? De un texto bíblico, ¿cierto? Máximo 2 textos bíblicos. El mismo texto nos muestra el tema, nos muestra las divisiones del texto, nos muestra todo el texto bíblico. El texto bíblico nos muestra cómo debemos trabajarlo. Es sino leerlo bien y contextualizarlo, de dónde viene esto, a quién se lo dijo, por qué se lo dijo. Ese ya es el ejercicio entonces de búsqueda de las Escrituras. El sermón es positivo. El sermón es positivo. Dice que esta clase de sermón es necesario tomar varios textos bíblicos que encierren un solo pensamiento y una sola idea. ¿Sí? ¿Qué busca el sermón expositivo? Busca entonces a través de varios textos bíblicos, mis hermanos, el sermón expositivo nos da la idea y nos da también el tema que vamos a tratar. Varía mucho en el sermón textual. El sermón textual solamente tiene un texto. El sermón textual no nos está dando la idea total de Juan capítulo 10. Si queremos, hermanos, entonces mirar la idea total o central de Juan capítulo 10, hay que leer todo el capítulo. O sea, hay que usar ya un sermón expositivo para entender. Ya toca es ir más allá en el estudio bíblico. Gloria al Señor Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Para bosquejar, hermanos, o para mirar un sermón expositivo, es necesario entonces una escritura que nos dé la idea central del tema. Una escritura que nos dé la idea central del tema. La Biblia que nosotros tenemos, hermanos, la Reina Valera, es una Biblia muy buena para el estudio de un sermón expositivo. Porque si usted nota, siempre en cada encabezado hay una letrica en negrilla que nos habla o nos comenta lo que se va a tratar. Por ejemplo, la vida en el espíritu, ahí nos dice Pablo qué es la vida en el espíritu. Problemas del matrimonio, nos dice Pablo cuáles son los problemas del matrimonio. Los dones del espíritu, nos habla Pablo cuáles son los dones del espíritu, ¿cierto? Es decir, el sermón expositivo es muy fácil de identificar el asunto central de esa escritura. Ya teniendo entonces el asunto, el tema central de esa escritura, dentro del sermón expositivo, procedemos, hermanos, a mirar, esta es la parte buena, a mirar el contexto histórico. El contexto histórico de esa parte tan larga que leímos. Si se puede aplicar. Exactamente.
El contexto histórico es momento en el que se ocurrieron los hechos, lugar en donde ocurrieron los hechos, si fue una fiesta, si fue un matrimonio, si fue un viaje, qué ocurrió en ese momento para que se expresara esa idea. Señor. Por ejemplo, perdón, cuando dice la Biblia los hechos, que los primeros cristianos empezaron a vender todas sus posesiones y a repartirlas entre los pobres. ¿Sí? Entonces, podemos predicar de eso y decir hoy en día que somos malos cristianos porque no estamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Hay que entrar a mirar, porque ellos sí lo hicieron en ese tiempo, ¿sí? ¿Qué pasaba en ese tiempo? ¿Qué estaba ocurriendo? Y son varios textos que se toman ahí, ¿no? Es como un hecho histórico. Lo que dice, Sí, señor. Eso es un hecho histórico. Claro. Se puede leer una parábola, un milagro, un hecho histórico, una historia. Por ejemplo, hermanos, cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, eso es una historia. Ese es un sermón expositivo. Entonces miramos, bueno, ¿de dónde venía el Señor cuando entró a la casa de Zaqueo? ¿De qué parte? ¿Dónde estaba el Señor? Porque él procuraba verle. Bueno, ¿de dónde venía el Señor? Ese contexto histórico hay que analizarlo, hermano, para entenderlo. Otro contexto que hay que analizar es el contexto literario. El contexto literario. Hay que analizar los textos antes. Hay, hermanos, contextos literarios en los que, por ejemplo, encontramos una escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Y para entender esa parte, hermanos, hay que leer desde el versículo 7. Hay escrituras que hay que leer desde capítulos anteriores para poder entender el capítulo que queremos leer. Ese es el contexto literario, hermanos. Antes y después, para entender entonces esa clase de sermón que usted está trazando. Porque usted va a explicar parte por parte dentro de ese sermón expositivo, hermanos, y para hacerlo tiene que saber de dónde viene este texto, de dónde viene su contexto. Toda esa parte de ese contexto literario, de ese contexto histórico, de ese contexto político y cultural, hermano, hay que estudiarlo si usted quiere predicar un sermón expositivo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Luego llega entonces el tema, lo que es la parte que vimos hace 8 días, ¿sí? El tema, ya tenemos el texto, ya tenemos entonces de lo que vamos a hablar, el propósito de lo que vamos a hablar. Entonces empezamos, hermanos, a ir comentando el sermón textual, capítulo por capítulo, frase por frase. El sermón expositivo, porque es un sermón más largo, que necesita un análisis más centrado dentro de ese mensaje, dentro de ese sermón. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Por ejemplo, hermanos, aquí tengo un ejemplo, ya luego para entrar al último sermón, que es el sermón temático. El ejemplo está en Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, que todos lo conocemos muy bien, escritura muy conocida. ¿Cuál sería entonces el asunto central? Si vamos a predicar, hermanos, sobre Efesios capítulo 2, y usted va a leer 10 capítulos, 10 versículos, 11 versículos, entonces usted va a tener un sermón expositivo. ¿Sí? Un sermón expositivo. ¿Cuál es entonces el asunto o tema central de ese capítulo, de esa parte de ese capítulo? ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? ¿De qué está enseñando el apóstol Pablo para entonces el predicador comunicarlo a la congregación? Porque eso se trata la predicación, de comunicar la palabra. ¿Sí? ¿Cuál sería el contexto de este pasaje bíblico? ¿Cuál sería el tema central de lo que viene hablando Pablo? Pues en el título dice salvos por gracia. Ahí tenemos algo como comenzar, salvos por gracia. El apóstol Pablo entonces está hablando que la salvación no se obtiene por las obras, sino que la salvación se obtiene por la fe. Por la fe, gloria al nombre del Señor Jesús.
Ya tiene usted, hermanos, ahí entonces una parte para enseñar. Y si quiere seguir con el versículo 11, acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Sí? Entonces eso está dentro de ese sermón expositivo. Ya comenzaría el predicador a analizar para ir explicando parte por parte, hermanos, el punto central de este sermón expositivo. Es un sermón muy especial, hermano. Un sermón que usted puede enseñarlo y puede usted explicarlo de una manera muy amplia, porque usted tiene un contexto, ¿cierto, pastor? Tiene un contexto, tiene un tema central. No es como el sermón textual, que es solamente un texto. Y usted está ceñido al texto y no puede irse más allá del texto porque se estaría saliendo. En el sermón expositivo usted tiene toda la libertad porque tiene un tema central. Y el tema central es la salvación por la fe. Puede ir a las cartas de Pablo, puede ir a Corintios, puede ir a Romanos. Allá Pablo nos habla abiertamente acerca de la fe, ¿sí? De la salvación por medio de la fe. Gloria al Señor Jesús. Entonces ese es el sermón, hermanos. No sé si me entendieron. El sermón expositivo. Tome una historia, una parábola, algo que le indique una idea. Algo que le indique una idea. La parábola del sembrador. Hombre, ¿qué me está hablando acá el Señor? Tiene un tema central, una idea central. Sobre eso voy a trabajar, voy a analizar, voy a empezar a enseñar. Porque tiene una idea, tiene un punto central. ¿Sí? Tiene un asunto en el cual usted va a explicar. Y tiene la libertad de ir y volver porque tiene un asunto, tiene un tema central. Gloria al Señor Jesús. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Ese es el sermón expositivo, hermanos. El sermón temático. Sermón temático es un sermón muy especial también. ¿Qué hace entonces el predicador que quiere enseñar, o valga la redundancia, predicar un sermón temático? Dice que organiza todo el mensaje alrededor de un tema o asunto general y usa diferentes pasajes bíblicos para explicarlo en lugar de un solo texto o capítulo. En el sermón temático usted no está limitado a un solo texto. Usted puede decir, por ejemplo, voy a predicar sobre la obra del Espíritu Santo y voy a comenzar en Juan capítulo 14 o capítulo 15. Entonces usted solamente lee un versículo, o dos versículos, o tres. Y ya empieza usted a hablar, vamos a hablar sobre la obra del Espíritu Santo, y puede usted irse, hermanos, a todo lo largo de las Escrituras, sin salirse del tema que es la obra del Espíritu Santo, a hacerle preguntas al tema. ¿Cómo fue la obra? ¿Cuándo fue la obra? ¿Por qué fue la obra? ¿Quién hizo la obra? ¿Para quiénes es la obra del Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Cómo fue la obra del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifestó el Señor? ¿Cuándo comenzó la obra del Espíritu Santo? ¿Para quién? Gloria al Señor Jesús. Entonces, todo eso está dentro de ese sermón temático. Usted tiene un tema y es el Espíritu Santo, hermano. Empiece a buscar otros textos. Hombre, aquí me habla también Efesios. Aquí me habla Romanos. Aquí me habla los Salmos. Aquí me habla Filipenses, me habla Colosenses. Aquí me habla el Apocalipsis sobre la obra del Espíritu Santo. Voy a tomar estos textos y voy a analizarlos. Porque tampoco se trata, hermanos, de tomar textos bíblicos e irlos diciendo, es que aquí dijo, es que San Juan, es que Mateo, es que Lucas, los Salmos, y nos llenamos de textos bíblicos porque todas nos hablan sobre el Espíritu Santo. Hay que mirarlos, hay que analizarlos, hay que contextualizarlos, a ver si nos sirven. Lo importante es tener la idea clara, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, repasemos ya para terminar. El sermón textual se basa en un solo texto o máximo dos textos bíblicos. Y de esos textos bíblicos está la división del sermón y está todo el desarrollo del sermón. Todo está en esos textos bíblicos. El sermón, el mismo texto bíblico se lo muestra. ¿Sí? El sermón expositivo se trata de una historia, de un capítulo,
de un relato bíblico que tenga una idea central. Una idea central, busque una idea central, ¿sí? Y comente frase por frase dentro de ese sermón expositivo. Gloria al Señor Jesús. El sermón expositivo entonces trata de una historia, de un párrafo bíblico, una parábola, una historia, un milagro, un relato largo bíblico que le dé a usted una idea de lo que usted va a tratar. Y el sermón temático entonces se trata de tener un tema y apoyar con varios textos bíblicos ese tema que usted tiene, ¿sí? El tema que usted tiene, el asunto que usted tiene para tratar o para predicar. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Bueno, eso era todo, hermanos. No sé si nuestro pastor tendrá algo para compartirnos, algo para decirnos en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Les quiero preguntar, hermanos, ya para pasar al pastor o a nuestro hermano Elkin, ¿con cuál clase de sermón usted se identifica más? Quiero preguntarle a un predicador, preguntarle al hermano Alexander, que está calladito por allá. Hermano, los tres están buenos y entendibles. Ah, no. Hombre. Sí. Ya lo dijo, ay, los tres. Próxima me predica temático. Oigan, ya sí no dijo nada. Quiero preguntarle, si el pastor me lo permite, quiero preguntarle a nuestra hermana Alicia. Hermana Alicia, ¿con cuál de estos sermones usted se identifica más? ¿Con cuál? El textual. Bien. Claro, lo más fácil. Y eso, hermano, que está el sermón textual analítico, está el sermón textual hilativo, está el sermón textual expositivo. Sí, sino que esos son otros niveles que es cierto. Solamente los maneja aquí el pastor, hermano, nada más. Está el sermón temático textual analítico. Sí, sino que no nos enredemos más. Así suavecito mejor. Hermana Rosalba, la misma pregunta para usted. El temático, bien. Gloria al Señor. Manuel Elkin, predicador de la palabra. El temático. Sí, señor. Sí, señor. En cierta ocasión, hermano, un hermano estaba predicando un sermón temático y resulta que el hermano leyó el texto y nunca más volvió al texto que leyó. Pero es que si es un predicador, ¿por qué nunca llegó al texto que leyó? Entonces luego dijo el pastor, es que el hermano predicó un sermón temático y el sermón temático no se ciñe al texto, se ciñe al tema central que tiene. En los dos únicos sermones que el predicador se ciñe mucho al texto y la escritura que lee es el sermón textual y el expositivo. Entonces ahí entendí un poquito. Hermana Sandra, hermana Sandra. El temático, bien, sí señora. Hermana Dorita, me dieron que le preguntara, yo no fue culpa mía. El textual, sí. Eso, sí. Gloria al Señor. Hermana Sandra, usted como predicadora de la palabra del Señor, maestra de las Escrituras.
El temático. Amén. Bien. Bien, sí. Mano Jorge. No está como el hermano Alex, vea. Yo no me puedo dar el temático efectivo. Aquí lo estoy teniendo en cuenta. Señor. Entonces, yo fui muy agarrido. No, pero sí. Sobrado y agrandado y de todo. Sí, señor. Nos faltaba preguntarle a la hermana Inés, ¿cierto? No. Man- Ma- Ricardo también. Hermana Inés. ¿Cómo que no? Hermana Inés, ¿usted qué dice? ¿Cuál? Este. Bueno, señor. Sí. Mano Richard. ¿Cómo la ve, pues? Mano Richard, ¿con cuál de estos usted se identifica? Realmente me gustaría el del medio, porque es histórico, o una historia, algo de El expositivo. Sí, ese es bueno para los que hablan. Sí, hablan y no los para nadie. No se ciñe solamente porque el textual es ceñido ahí, no. En cambio, el expositivo sí puede. Hermano Arturo. Hermana María del Carmen. Expositivo. Bien. Gloria al Señor Jesús. Hermana. El expositivo. Gloria al Señor Jesús. Sí, ella tiene cara de. La hermana Viviana. El textual. El sermón textual. Claro. Hermana Catalina. ¿Con cuál se identifica? El temático. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, hermanos. Jason. Bien. Bueno. Para mí el expositivo. El expositivo. Bien. Mano Harvey. El textual. Bien. ¿Cuál de los tres? Temático mío. Mano Hanner. Mano Hanner. El textual. Bien. Bueno. Y yo me identifico con él. No, pero sí me gusta más el textual. Sí me gusta más de pronto por ahí el textual. No, hay unos, todos tienen su complejidad. Su complejidad a la hora de estudiar el contexto, hermanos. Porque todos hay que estudiar el contexto. Y hay que analizar. Pastor, bien pueda. Manuel King. Sí, señor. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno que nos identifiquemos con estos mensajes, ¿cierto?
porque así aprendemos a través de la palabra del Señor. Mire que nos integramos todos, analizamos y nos vimos cómo hablamos. Y aquí el que nos llamó está en este lugar. El que nos capacitó, nos capacita y nos capacita cada día más, está en este lugar y en esta hora. Y nos hace ver lo que podemos hacer, nos hace ver la capacidad que tenemos. Sí, señor.